Bueno, ¿qué hay de estos señalamientos? ¿Qué figura podría proteger a los legisladores que no estuvieron de acuerdo con una iniciativa? Unos de ellos estuvieron de acuerdo con otra al día siguiente, pero en esa no. Pero ante esos señalamientos, ante el linchamiento público, ¿qué hacer? ¿Qué figura? Pues decía yo el día de ayer en la mesa de los miércoles con Roy Campos, don Pepe Fonseca y René Casados, que para eso está el fuero. De eso se trata el fuero, ¿no? Es un fuero que lo han usado hasta, mire, desde pararse en doble fila, manejar alcoholizados algunos legisladores. El fuero se ha utilizado para todo, pero ¿para qué es? Pues para esto, precisamente. Y por ello me da mucho gusto saludar esta tarde al doctor Fernando Ortiz Proal, doctor en Derecho Legislativo y Constitucional. Fernando, qué gusto saludarte y bueno, reencontrarnos en estos micrófonos después de hace muchos años. Fernando era un colaborador asiduo del espacio que mantenía yo aquí en Grupo Fórmula, pero hoy en el de Joaquín López Dóriga. ¿Cómo te va, Fernando? Estimado Mario, es un verdadero placer escucharte, estar contigo y comentar estos asuntos que resultan, además de actuales, muy interesantes. Cuéntanos, Fernando, ¿es el fuero o no la figura que debiera proteger a los legisladores en señalamientos y linchamientos públicos de este tipo? Mira, académicamente, estimado Mario, se estima que hay dos fueros para los legisladores. El primero, bueno, lo tenemos todos conocido, no pueden ser procesados hasta en tanto no exista una declaratoria de procedencia por parte del órgano legislativo. Aplica a los legisladores y también a los funcionarios de cierto nivel. Ha habido reformas recientes en ese sentido, pero bueno, ese era el fuero tradicional, ¿no? Y este segundo fuero al que tú atinadamente te refieres y ya comentaste hace un rato que deviene de lo dispuesto en el artículo 61 constitucional, es un fuero que tiene que ver precisamente con las opiniones que diputados y senadores expresen en el desempeño de sus funciones. Dice la Constitución que son inviolables, usa este término, inviolables por las opiniones que expresen en el desempeño de sus cargos y que no podrán ser, dice la Constitución, Mario, reconvenidos por ello. ¿Qué significa ser reconvenido? Pues reconvenido es ser cuestionado, censurado o señalado. Los legisladores federales, diputados y senadores por mandato constitucional tienen plena libertad para expresar su opinión. Y aquí hay un punto interesante, el doctor Francisco Berlín Valenzuela, que digamos es el padre del derecho parlamentario mexicano, expresamente en sus obras ha señalado que al hablar de opiniones, esto alcanza también el sentido de las votaciones que ellos realicen, ya sea en el pleno de las cámaras o ya sea en las comisiones legislativas, ¿no? Pues sí, porque al final se trata de una postura ante un hecho determinado. Es decir, el voto sí sería totalmente equiparable a una opinión, ¿o no? Exacto. Aquí lo que se trata de custodiar es la libertad de expresión de los legisladores. Esta reforma, Mario, del artículo 61, se dio en el año de 1977. Y es importante entender el contexto porque fue cuando se empezó a abrir la puerta a través de las pluris y de otras figuras a los diputados de oposición a las cámaras del Congreso mexicano. Obviamente en ese entonces, y no vaya a sonar muy actual, pero bueno, con un gobierno duro, con un gobierno que tenía control sobre los órganos de procuración y administración de justicia, estos propios legisladores tenían temor de lo que podía ocurrirles si ellos comparecían al Congreso en su calidad de legisladores y externaban opiniones en contra del oficialismo. Entonces esta reforma les garantizaba que por esas opiniones ellos no podrían ser molestados en forma alguna. Y desde entonces tenemos 45 años con esa disposición. Evidentemente, tiene que ver con todo aquello que se relacione con el desempeño de su tarea parlamentaria. Lo que tú comentabas hace un rato de estacionarse donde se les pegaba la gana o de poder no ser detenidos si cometieron una falta administrativa, etcétera, eran excesos de este fuero. ¿Por qué? Porque se limita a las cuestiones que tienen que ver con su desempeño parlamentario, ¿no? Y aquí, Mario, vale la pena preguntarnos, bueno, ¿y el voto de un legislador a qué obedece? ¿Deben de obedecer al partido? ¿Tienen plena libertad de conciencia en el ejercicio de su voto? ¿Existe la figura de la representación y tienen ellos que atender a lo que sus electores o a lo que los habitantes o ciudadanos de su distrito crean mayoritariamente respecto a un tema? Hay también una confusión en ese sentido que en lo personal me parece tiene que ver al final con una plena libertad de expresión del legislador. Bien, Fernando, pues como siempre agradecido de tu participación y de lo que nos ilustras, además con una elocuencia siempre extraordinaria y deseable.
Muchísimas gracias, Fernando. Eres muy amable, Mario. Gracias a ti. Te mando un abrazo con mucho afecto. Gracias, el doctor Fernando Ortiz Proal en esta materia, la materia sobre el fuero y su alcance. Entonces, cita puntualmente que a partir de 1977, cuando había los primeros indicios de oposición en este país, era la hegemonía del PRI, bueno, pero a todo lo que daba, 77 a todo lo que daba, ¿no? Hace 45 años, aquellos legisladores que llegaron por cualquier vía a la curul dijeron, bueno, yo sí opino, pero que me cuiden. Y entonces de ahí viene esa reforma al 61 o al 61º de la Constitución.